Bueno, un saludo de nuevo para todos. Este video es como la explicación de la configuración del reloj para poder generar la señal adecuadamente. En la presentación de, de- que agregué en la página del curso, en la última página está este link que digamos, nos lleva a una página web donde hay una muy buena explicación, digamos, de lo que voy a hacer ahorita, pero digamos, también pueden hacer referencia a ella para, para que entiendan, digamos, esta cuestión de la configuración del reloj. Justamente voy a utilizar esa página, las imágenes que ellos tienen para hacer, digamos, parte de la introducción y parte de la presentación. Entonces, básicamente la idea es que deseamos generar la señal de reloj y para ella necesitamos dos cosas. Necesitamos configurar en ese registro, en el control register 2, la frecuencia, digamos, cuál es la frecuencia principal de nuestro reloj, que en este caso es de 16 MHz. Entonces la voy a apuntar por acá. Pues sabemos que nuestra frecuencia es de 16 MHz, que esto, digamos, si hacemos el cálculo, tiene un periodo de 62.5 nanosegundos. Listo, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces acá, en este registro, escribimos 16, básicamente. Después, ¿cuál es la idea? La idea es la idea básica de un timer. Entonces, del timer, de acá estamos, digamos, tomando la señal, ¿sí?, que alimenta a ese timer. Entonces, en alguna parte le estamos diciendo a ese timer, vea, usted va a ser generado por una señal de 16 MHz. Listo. Ese sistema adentro va a tener algunos prescalers y demás para generar la señal adecuadamente, ¿sí? La señal, dependiendo de si es la standard mode, va a ser hasta 100 kHz y si es la fast mode va a estar a 400 kHz. Entonces, después debemos configurar este registro, el control register, el clock control register, ¿sí? Y la idea básicamente que debemos recordar es esta cuestión. Si nosotros estamos en el standard mode, en el modo estándar, el duty cycle de la señal es 50%, o sea, el tiempo arriba y el tiempo abajo es lo mismo. Esto es porque la señal es relativamente lenta, entonces este tiempo acá es un tiempo suficiente para que la señal se propague y se pueda leer adecuadamente. Cuando estamos en fast mode, ya el duty cycle de la señal sí es importante. Entonces podemos tener dos tipos de duty: uno en que el tiempo arriba es más pequeño que el tiempo abajo es dos veces el tiempo arriba, o otra en donde, digamos, esa relación es un poco más pequeña, que es la 16:9, que es más o menos 1.7, 1.8 veces el tiempo bajo con respecto al tiempo arriba. Entonces, digamos, esto es lo que debemos calcular, digamos, debemos entender cuál es el periodo de nuestra señal y expresar ese periodo de la señal en incrementos de el timer, digamos, de nuestro reloj principal. Básicamente es lo que debemos poner ahí en ese registro CCR. Entonces, además hay una tabla que nos especifica las características del I2C. Esta tabla está en el datasheet. Entonces, en las características eléctricas del equipo, está por acá, ¿cierto? Entonces debemos ir a las características de las interfaces de comunicación. Ahí tenemos la del I2C. Entonces acá en esta tabla nos dan la información de ciertas cosas que deben, digamos, cumplirse siempre. Entonces por acá está, si estamos en el standard mode, los tiempos mínimos del estado bajo y el estado alto, cuáles son los tiempos mínimos que se deben cumplir en microsegundos.
y si estamos en fast mode, cuáles son esos tiempos mínimos que se deben cumplir. Además, está el tiempo de hold, que también digamos es un tiempo que se debe cumplir, y acá está este elemento que es el rise time, el tiempo de subida, que es digamos otro elemento que debemos configurar en otro de los registros de la configuración del I2C. Estos elementos están por acá en una imagen, ¿sí? Un poquito maluca de leer, pero si quieren la pueden observar y de ahí deben salir todos los digamos los tiempos adecuados, pero básicamente digamos de acá debemos tomar este valor y debemos verificar que los tiempos mínimos tanto en estado alto como en estado bajo correspondan a los cálculos que vamos a hacer o que hacemos. Bueno, entonces eso es lo que tienen acá en esta tabla y básicamente lo que vamos a hacer es como desarrollar un poco la explicación que nos dan también en el datasheet, la explicación que nos dan acá en el datasheet de qué es lo que debemos hacer o cómo lo debemos calcular. Entonces por acá digamos tenemos algunos elementos para escribir y para calcular. Y bueno, entonces la idea básica es, este es nuestro reloj principal, que acá en el datasheet es esto, processor clock 1, y ese T es de time o el periodo. Entonces esto es lo que acá en el datasheet llaman time processor clock 1, ¿ok? Ese es nuestro periodo. Y nos dicen, vea, si usted está en fast mode debe calcular de esta forma, si usted está en standard mode debe calcular de esta otra forma. Entonces vamos a irnos primero a lo sencillo. Digamos que estamos en standard mode, ¿sí? Entonces en standard mode el duty cycle de la señal es 50-50, por eso tiempo en alto y tiempo en bajo son iguales, y sabemos que la velocidad máxima son 100 kHz. Entonces tendríamos por acá 100 kHz, 1, 2, 3, estos son Hertz, ¿sí? Que si hacemos acá un cálculo rápido, entonces sería 1 dividido 100 kHz, esto da el tiempo en segundos, y si ese tiempo en segundos lo multiplicamos por 1 a la 9, entonces nos da en nanosegundos. Entonces estos 100 en nanosegundos, 100 kHz en nanosegundos serían 10.000, 1, 2, 3 nanosegundos, ¿ok? Entonces esto es el periodo que tiene la señal de 100 kHz dado en nanosegundos. Ese periodo es igual, pues 100, pues digamos 10.000 nanosegundos es igual al tiempo en bajo más el tiempo en alto, ¿ok? Que sabemos que son iguales porque es el mismo duty. Entonces básicamente esto sería 1, 2, 3, 3, ¿cierto? Igual a 2, lo que ustedes quieran, tiempo en bajo o tiempo en alto, porque son iguales. Entonces eso significa que entonces el tiempo en bajo va a ser igual a 5.000 nanosegundos, ¿sí? Y estamos acá en esta parte. Ahora, de acá de esta ecuación, ¿sí? Entonces sabemos que este tiempo, que ya lo conocemos, es igual al CCR multiplicado por el tiempo del reloj, por el periodo del reloj. Entonces conocemos esto, despejamos a CCR. Entonces CCR va a ser igual a tiempo en bajo dividido por este señor, ¿cierto? Que entonces sería 5.000 nanosegundos dividido 62.5. Es este valor 80, entonces por acá tendríamos que CCR es igual a 80,
¿sí? Entonces este valor es para el caso en el que estamos en el Standard Mode y con un reloj principal de 16 MHz. ¿Ok? Eso es, digamos, el valor que deberíamos cargar acá en este registro 80. ¿Listo? 80 o su equivalente en escritura hexadecimal. Ahora, para el tiempo de subida, ¿sí? Observen que acá nos indican estos bits deben, digamos, entregar cuál es la máxima duración de subida de la señal de reloj. La idea es mantener una señal estable, ¿sí? Entonces estos bits deben ser programados con la cantidad, con el valor máximo de tiempo de subida del SSL que está especificado, incrementado por 1, ¿sí? Entonces, en Standard Mode, que es el caso en el que estamos trabajando en este ejemplo, la máxima tiempo requerido son 8000 nanosegundos, que viene de acá. El tiempo de subida, 1000 máximo, 1000 nanosegundos, ¿ok? Entonces, en este ejemplo están trabajando con un cristal de 8 MHz, entonces les da 125 nanosegundos. Entonces si dividen esto por esto les va a dar 8, ¿sí? Vamos a hacerlo. Si dividen 1000 nanosegundos dividido 125 nanosegundos les da 8, ¿sí? Y acá nos dicen incrementado en 1, por tanto el valor que se debe escribir acá es un 9, que es lo que expresan acá en esta parte, ¿ok? Ahora, en el caso de nosotros, estamos a el doble de la velocidad, a 16, entonces sería 1000 nanosegundos dividido 62.5 nanosegundos más 1, o sea, 17, ¿cierto? Este valor más 1, 17. Entonces, en el caso del time rise, va a ser igual a 17. También para esta cuestión de cuando tenemos el Standard Mode y el reloj a 16 MHz. Ahora, vamos a hacer otro caso. Supongamos que ahora queremos el Fast Mode. ¿Ok? Entonces, tenemos lo mismo, tenemos nuestro cristal. Esta es nuestra velocidad, ¿cierto? Pero ahora digamos que vamos a estar a la velocidad máxima, que serían 400 Hz, 400 kHz, ¿cierto? Entonces este valor es el valor del tiempo en alto y el tiempo en bajo, ¿sí? Pero entonces acá en Fast Mode, si tenemos el duty en 0, entonces tenemos que el tiempo en alto, ¿sí? Estamos por acá, tenemos esto, ¿sí? En el Fast Mode. Entonces, tiempo en alto y el tiempo en bajo es 2 veces, pues. Entonces tenemos que aquí, estamos por acá, tenemos que esto es igual a que estos 400 kHz, que son un tiempo de 1 dividido 1, 2, 3, esto multiplicado por 1 a la 9, estos son 2500 nanosegundos, entonces esto acá representa 2500 nanosegundos, ¿sí? Y estos 2500 nanosegundos son iguales a un tiempo a tiempo en bajo más tiempo en alto, ¿ok? Y de acá, de esta parte, ¿sí? Vamos a suponer que estamos con el duty en 0 inicialmente, entonces vamos a por acá a poner Fast Mode, duty en 0,
Entonces sabemos que el tiempo en bajo es igual a 2 veces el tiempo en alto. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá en esta imagen. Cuando el duty está en 0, el tiempo en alto y el tiempo en bajo. El tiempo en bajo es 2 veces el tiempo en alto. Básicamente es eso. Entonces, de acá ya podemos despejar y tenemos entonces que 2500 nanosegundos es igual a 3, digamos, a 3 por tiempo en alto, ¿cierto? Entonces de ahí sabemos que un tiempo en alto es igual a 2500 dividido 3, que esto es 833 nanosegundos, ¿sí? Tenemos acá 2500 dividido 3, ok, estos decimales pues no los podemos tener, hacer restancia obvia, ok, entonces estamos por acá. Ahora, esto que está acá, ¿sí? Es, digamos, ese periodo de tiempo que es esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, como conocemos el tiempo de nuestro reloj y conocemos el tiempo en alto, podemos despejar al CCR. Entonces, de nuevo, CCR es igual a tiempo en alto dividido nuestro reloj principal, ¿cierto? Entonces tenemos que CCR es igual a 833 dividido 62.5 nanosegundos. Entonces esto nos da 833 dividido 0.5, nos da 13 lo que quieran, nos da 13, ok. Yo miro si esto lo hiciéramos .333, ¿sí? Nos sigue dando 13.333, entonces es 13. Entonces el CCR, ¿sí? Para el caso del fast mode con el duty en 0 y a 16 MHz para generar una señal de 400 kHz, este es el valor que deberíamos cargar en este registro, ¿sí? Ahora, para el tiempo de subida, que también lo debemos configurar, entonces nos dicen el tiempo de subida máximo en el fast mode es 300 nanosegundos, entonces sería 300 dividido 62.5, todo esto más 1, ¿sí? Y acá digamos el número más aproximado en mi opinión es 6, ok, entonces tomamos el valor 6, ¿sí? Como el valor que deberíamos cargar acá, ¿cierto? Ok, acá nos hacen la advertencia, si el valor no es un entero, entonces se debe programar con el valor entero, con la parte entera, en orden de respetar el tiempo máximo de subida. Ok, entonces deberíamos poner 5 y no 6, ok, qué pena ahí. Entonces acá diríamos que el tiempo de subida sería igual a 5, ¿sí? Haciendo caso a esta advertencia que nos hacen acá, que debemos tomar entonces la parte entera, ok. Entonces esa es la forma como se calcula tanto el valor del CCR como el valor del tiempo de subida, para poder, digamos, generar adecuadamente la señal de reloj del sistema.